Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy vamos con uno de los vídeos más esperados y más vistos de todo BookTube, que es el de mejores lecturas de el año anterior. Sé que mucha gente que pues por circunstancias, porque pues a últimos de año pues no lee tanto o relee lecturas o tal, que ya sube sus mejores lecturas del año, pero yo normalmente espero hasta primeros del año siguiente para traeros las lecturas. Y bueno, como he estado de vacaciones en Valladolid y demás, pues no he podido grabarlo antes, ¿vale? Y además tengo que deciros que he tenido una de mis mejores lecturas casi a finales del mes de diciembre, por lo que, bueno, por eso yo creo que siempre intento dejar un margen, unos días, reposar y elegir mis favoritas. Pero antes de empezar quería agradeceros infinitamente todos los comentarios que me habéis hecho llegar, que me habéis escrito en el vídeo de balance del año. Os abrazo muy fuerte. Iré contestando los mensajes, sabéis que siempre contesto los comentarios. Quiero pues dejar un poco reposar y contestar debidamente a esos comentarios tan bonitos y tan llenos de amor que me habéis dejado. Pero bueno, quería eso, daros las gracias así, a viva voz, porque de verdad que me habéis dado un abrazo gigante y os lo agradezco mucho. Y nada, vamos a seguir porque me estoy sensible estos días, ¿vale? No pasa nada. El año pasado os comentaba que los últimos años había estado diciendo en los vídeos cuántos libros había leído y que había decidido dejar de hacerlo, porque aunque para mí sea un número importante, pues ver cómo, bueno, voy manteniendo el ritmo de lectura que no es lo habitual en mí en los años anteriores, ¿no? Que estos años que he estado de baja y tal, he conseguido leer más, tener más tiempo para leer y lo estoy manteniendo ahora. Entonces, bueno, es un número, no importa, solo deciros que he leído más que el año pasado y pues mientras pasaba el año yo pensaba que no estaba leyendo tanto, así que feliz de la vida. Además, aparte de novelas, he tenido diferentes lecturas, ¿vale? He hecho 2 relecturas que han sido Siempre hemos vivido en el castillo y El prestigio, 2 de mis libros favoritos y los he disfrutado enormemente. Además, las 2 relecturas en compañía. Después también he leído 7 antologías de relatos, que sabéis que siempre me pongo la meta de intentar leer una antología al mes. Bueno, pues una cada 2 meses está muy bien también. Después he leído 3 cuentos, 1 de no ficción, que eso es lo que peor llevo, y 5 cómics, que me gustaría que fueran más, a ver si este año que entra lo consigo, no lo sé, pero bueno, poco a poco vamos introduciendo diferentes tipos de formato, ¿no? Y el año pasado os hablé de 20 libros, este año sí que he querido hacer un top 10, pero no me ha salido, así que os voy a hablar de 5 menciones, ¿vale? Y os voy a hacer el top 10. Creo que en general he tenido buenas lecturas. Sí que he tenido un par de abandonos de libro, pero no ha sido tanto por el libro, sino por las circunstancias en las que yo estaba en ese momento. Quiero decir que son libros que retomaré, no es que haya dejado de leerlos porque no me estaban gustando. Y sí que he tenido algunas lecturas peores, pero en general creo que no me lanzo mucho a leer cosas que no sepa muy bien si me van a gustar o no. Así que en general tengo buenas lecturas, no digo, madre mía, esto qué horror, ¿no? Y nada, os voy a contar las menciones, ¿vale? Siento que me estoy liando mucho en este vídeo, perdón. Mis menciones especiales que están dentro de mis favoritos, pero bueno, las he descartado del top 10, ¿vale? Pero están dentro de mi top, que lo sepáis. Uno es Ladrona de medianoche de Nalo Hopkinson. Es una novela que hacía muchísimos años que tenía pendiente. Es una novela que regalé a mi amiga Nikki vaya por el 2016, 17, no me acuerdo exactamente el año, pero hace unos cuantos años. Y la tenía pendiente desde entonces. Y bueno, aprovechando que este año grabamos el podcast sobre afrofuturismo, que lo tenéis en el podcast de Historias del Caos, si queréis ir a verlo, que es brutal con la pedazo de invitada que tuvimos. Y bueno, pues aproveché para leer algún libro más sobre este género
y la verdad es que disfruté enormemente esta lectura, me encantó muchísimo y quiero seguir leyendo a la autora, aunque es un poco complicado porque pues no sé si habrá uno o dos libros más traducidos y están súper descatalogados, pero bueno, intentaré conseguir algo de la autora porque ya os digo que este sí que lo podéis conseguir de segunda mano bastante tirado de precio en Wallapop. Cuando yo lo miré había bastantes ejemplares y os lo recomiendo muchísimo, de verdad, para descubrir un género dentro de la ciencia ficción, un subgénero, pero que además es todo un movimiento artístico. Creo que esta novela es imprescindible. De hecho, bueno, en el podcast ya os digo que lo explica Esperancita muchísimo mejor, pero en realidad es futurismo caribeño, pero bueno, id a ver el podcast porque está de verdad fetén. Así que muy recomendado. Otra novela que disfruté infinitamente y que para mí este autor es casa, es hogar y siempre disfruto mucho sus historias, fue El gran timo de las hadas de Félix J. Palma, ¿vale? Este me lo regaló mi madre las navidades pasadas y además ella lo ha leído también en audiolibro, creo que lo leyó este. Y pues nada, no recuerdo exactamente en qué mes lo he leído, pero lo disfruté muchísimo. La época en la que está ambientada, el juego que hace Félix J. Palma con la historia, fan total. Ya os digo que siempre me gustan muchísimo sus historias y sus personajes y es como estar en casa. Así que, bueno, yo siempre recomiendo de la trilogía victoriana, pero bueno, si no queréis adentraros en una trilogía y queréis leer otra obra que se asemeje un poco en ambientación, no mucho, pero bueno, ahí tiene un halo del estilo del autor, este es vuestro libro. Y no os asustéis por la extensión, porque de verdad que te la pasas volando te lees esto. Después, una antología que me regaló mi amiga Laura y que he disfrutado muchísimo, pero bueno, al final he elegido otros libros en el top, pero bueno, esta antología me parece de 10 y es Dantescas, cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos, editado por María Fernanda Ampuero, ¿vale? Además la edición es preciosísima. Además, bueno, resultó que Laura me lo regaló, pero pues yo me había comprado una copia, cosas que suelen pasar, ¿vale? Al regalar libros a personas que son consumidoras de libros, ¿no? Y bueno, decidí, como me había gustado tanto, decidí hacer un sorteo en Instagram del ejemplar que yo tenía y bueno, de verdad, maravilla. Y nada, ya os digo que os lo recomiendo mucho, no solo por la selección de cuentos, sino porque en cada cuento después hay un escrito de la autora un poco analizando el relato y me parece imprescindible como antología de terror, de escritoras de terror. Y hay un poco de todo, ¿vale? Hay relatos más clásicos y hay relatos más fuertecillos. Este año también me he iniciado con el solarpunk, que es un subgénero dentro de la ciencia ficción que está cogiendo bastante auge, con la novela Otra vida de Sarena Ulibarri de Crononauta, ¿vale? Este año de Crononauta creo que solo he leído 2 novelas, si no estoy equivocada. Esta es sin duda la que más me ha gustado. Además creo que es una novela que cuando lo leí me pasó un poco, o sea, me resultó bastante ligera, como que pensaba que no me iba a quedar pozo, pero siento que pasan los meses y se ha quedado ahí en mi mente por cómo está la situación actual en el mundo y cómo siento que este podría ser un camino bastante interesante en nuestro tiempo. Entonces, sí que, aunque a veces me cuesta tanta esperanza en las lecturas, lo siento, soy de ciencia ficción clásica, de distopías, entonces me cuesta un poquito, pero creo que es muy necesaria este tipo de historias y voy a seguir leyendo este género. Así que yo os recomiendo mucho Otra vida para empezar con el solarpunk. Y para terminar con mis menciones, estas son mis menciones, habéis visto, estoy fatal de la cabeza. Para terminar con mis menciones, una novela que leí en la eBiblio, que por cierto ya os adelanto que
30-40% de mi top los he leído en la eBiblio, ¿vale? Fan absoluta, lo sabéis. Y bueno, este año he leído podría decirse que es romantasy. Yo creo que sí que entra dentro de esta categoría. O fantasía, comedia romántica, no sé cómo catalogarlo. Bueno, un romance romántica, ¿vale? Pero está ambientada, es que claro, no sé si llega a ser romantasy. Bueno, Entre dos finales de Raquel Arbeteta, ¿vale? Esta novela se la vi recomendada a Laura S. Maquilón y yo había leído un par de libros también de esta temática y estaba un poco en plan Hadas Obsession y vi que estaba en la Biblia, ya no está, ¿vale? He querido leer más libros de la autora después de este porque me obsesionó y los han quitado de la Biblia. Tengo que mirar ahora si han vuelto, pero fue como que habéis esperado que lea el libro, que me obsesione y después quitáis los libros de esta autora. No lo entiendo, ¿vale? Por lo menos en la Biblia de Cataluña. Y bueno, eso, Entre dos finales. Es una historia rollo Bridgerton, pero con dragones y bucles temporales, ¿vale? Me ha encantado, me lo he pasado pipa y creo que al final es un homenaje a las lectoras, al amor por la literatura, por las historias, que me emocionó muchísimo, así que yo lo recomiendo. De verdad, muy top. Y nada, ahora ya entramos en mi top 10 de mejores lecturas del año, que creo que el orden que le he puesto es cronológico según he leído los libros, he ido apuntando, ¿vale? Menos el primero, que lo leí es que el primero es trampa, ¿vale? Porque el primero en realidad es una autora favorita y he metido dos libros. Entonces uno lo leí a primeros de año y otro a finales, pero bueno. Creo que si habéis seguido mi canal y mis resúmenes de lectura, podríais adivinarlo. Y es que este año descubrí a Elizabeth Armstrong, ¿vale? Una autora de terror que tiene muy poco traducido. Bueno, de hecho creo que los dos libros que he leído es lo que tiene traducido ahora mismo, no sé si hay algo más, y que me ha enamorado profundamente. Empecé leyéndola con Cuando la oscuridad nos ama, ¿vale? Publicado por la biblioteca de Carfax. Además, los dos libros de la autora me los ha regalado Nelly y fue ella la que me recomendó a la autora. Me dijo, tienes que leerla y la estoy muy agradecida porque ya os digo que es mi autora favorita del año y está dentro de mi top de autoras favoritas, así, sin más. Cuando la oscuridad nos ama es un compendio de dos novelas cortas, ¿vale? Dos relatos largos. El primero es el que da nombre a este libro, que es Cuando la oscuridad nos ama, y el segundo, La belleza es, ¿vale? Me han parecido increíble los dos. Crea unas atmósferas muy perturbadoras, crea unos personajes femeninos súper complejos y de verdad me ha gustado muchísimo. Y después, a finales de año, leí El elixir negro, ¿vale? Esta es un coming of age, es un road trip coming of age sobre una vampira adolescente, ¿vale? Además ambientado en invierno con momentos navideños. O sea, es una lectura que si queréis leer, no sois de lecturas navideñas tal cual y queréis leer algo que os gusta el terror y queréis leer algo ambientado navideño invernal, tenéis que leer este libro porque es total, ¿vale? Bueno, increíble. Me ha fascinado muchísimo la psicología del personaje. Es un personaje muy oscuro, muy perturbador, pero muy bien escrito. Y de verdad estoy enamorada de esta autora. Así que pues está en mi top de estos dos mejores libros del año y mejor autora. ¿Son mis libros el top? No. Ya os diré cuál es mi top, pero está en mi top 10, ¿vale? Sigo con una novela cortita de un autor español. De hecho, es su primera publicación oficial. Bueno, no es su primera, porque primero publicó el relato en la antología. Creo que no es la primera. Bueno, es lo primero que yo leí. ¿O leí primero el relato? Ahí estoy ahora confusa. Bueno, da igual. Os hablo de Cero Elisa Sofía de FJ Romero, ¿vale?
Cuando os digo que me encantó este libro, no lo digo porque el autor sea colega, ¿vale? Y ni nada de eso, es que me encantó este libro. De hecho, se lo regalé a mi madre y quiero regalárselo a más personas. La forma que tiene, la estructura de la novela, además es un libro que lo puedes agarrar, empezar y terminar de una sentada, ¿vale? Y de verdad, te queda un pozo que no se te va de ahí esta chica. Vale, no sé si veis cómo es la estructura de la novela. Está como separado por puntos. 1, una frase. 2, otra frase, ¿vale? Y la estructura también es un poco, hay saltos temporales, pensamientos. Es una estructura diferente, ¿vale? Pero que funciona muy bien y que hace que no puedas dejar de leer, ¿vale? Ya me habéis escuchado hablar de ella, tengo una reseña en Instagram si queréis ir a verla y de verdad es que además esta editorial es nueva, los libros que tiene están muy bien económicamente, han sacado otra novela que la tengo apuntada y tengo muchas ganas de leerla y lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Es que sé que hay muchas personas aquí que me seguís que tenemos gustos afines, que sé que os va a gustar, así que dadle una oportunidad. Sigo, como no, con la novela que se publicó este 2025, inédita, de una de mis autoras favoritas, que es Lisa Tuttle, a la que pude conocer en 2024 en el 42. O sea, ese momento es uno de los momentos más felices de mi vida, ya os lo digo. Y este año Muñeca Infinita sacó Mi muerte, ¿vale? Madre mía. Tengo unas ganas de releer esta novela, la verdad, porque la disfruté tanto, pero sentí que necesitaba volver a leerla para pillar más detalles, ¿vale? Lisa Tuttle hace aquí un ejercicio magistral de metaliteratura, de dar la voz a esas mujeres que muchas veces se quedan en la sombra, que son artistas pero acaban viéndose como musas, que tienen un papel pasivo en su creación, en su trabajo. Es que el final de esta historia, ¿vale? Es que me parece una maravilla, me parece una absoluta maravilla de historia. Amor absoluto por esta historia y no, es que no tengo nada más que decir. Es una historia que leí a primeros de año y sigue rondando en mi cabeza, ¿vale? Además, la editorial este 2026 va a sacar la antología de Nido de pesadillas, ¿vale? Una antología que sabéis que he recomendado muchísimo, que estaba súper descatalogada, que siempre que la recomendaba me daba mucha rabia porque estaba descatalogada, que muchas sé que la habéis conseguido de segunda mano, pero es que ya casi no había copias y por suerte la editorial la va a reeditar. Así que estoy feliz. Creo que me voy a comprar otra copia, aunque ya tengo la anterior, pero vamos, por Lisa, lo que sea. Mi muerte. Es que qué maravilla, por favor. Te amo, Lisa Tuttle. Te amo. Quiero que reediten todo lo que hayas escrito que no esté traducido todavía, por favor. Así que tenéis que comprar mucho Mi muerte y El nido de pesadillas para que la editorial siga publicando a la autora, ¿vale? Por favor, es lo único que os pido en este 2026. Y como no puede ser de otra manera, yo leí Mi muerte de Lisa Tuttle y terminé y pensé, yo necesito leer a otro coetáneo, a otra persona con la que tiene una conexión, ¿vale? Necesito leer a Christopher Priest. Sí. Una de sus novelas de las que tenía muchas ganas de leer, que llevo muchos años intentando conseguir de segunda mano y es absolutamente imposible porque ahora mismo solo hay 2 copias a la venta que valen creo que 50 euros. Había otra copia no me acuerdo de la tienda, segunda mano, no me acuerdo. Yo he mirado por Wallapop y otra tienda que es de segunda mano de libros y creo que cuando lo miré estaba por 100 y pico el libro. Bueno, unos precios. Hay 2 copias contadas
y con precios desorbitados, ¿vale? Es imposible, o sea, yo no voy a pagar 60, 50, 60, 100 euros por un libro de segunda mano, o sea, no soy rica, ¿vale? Entonces, bueno, pues me pasaron el Glamour en digital, en pirata, es lo que hay. ¿Qué hago? ¿Vale? Quiero leer todo lo que ha escrito Christopher Priest, necesitaba leer este libro y es imposible conseguirlo de primera mano. Pues es a lo que recurro. Yo sé que hay mucha gente muy, iba a decir una palabra, muy tajante con este tema de la piratería, pero tenemos que ser francos, ¿vale? Ya no hablo en otros países, hablo en España, ¿vale? Porque sé que en otros países está mucho más complicado y no me voy a meter. Nadie mejor que los que vivís en esos países sabéis cómo funciona el tema editorial, de libros y demás. Yo os hablo aquí en España, sí. Hay bibliotecas. Por cierto, me he enterado que ahora ahí están llevando a cabo, que me parece maravilloso, creo que es la Biblioteca Nacional, están digitalizando libros descatalogados, ¿vale? Esto me enteré por Almas de Joan Arras, está en digital, lo podéis pedir una copia para leer como lectura personal y os la envían en PDF. Es un poco lioso porque tenéis que rellenar un documento y pedirlo, pero podéis acceder a ello, ¿vale? Está ahí. Claro, cuando yo leí el Glamour no sabía que existía esto y tampoco sé si ese libro en concreto lo tienen digitalizado, ¿vale? Me parece increíble que estén haciendo esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos libros descatalogados que o los descargas digitalmente o es imposible leerlos. Entonces, sí, la piratería está mal, ok, vale, pero en el caso de estas novelas descatalogadas de autores que ya están muertos, que sus obras no están en papel, en digital, en ningún sitio, pues es que es la única forma de preservarlo. O sea, si no llega a ser por esta gente que ha digitalizado, pirateado estos libros, ¿dónde están esos libros? Entonces, el trabajo que están haciendo las bibliotecas aquí me parece maravilloso. Ojalá lo hagan con todos los libros que están descatalogados y que se puedan rescatar. Pero bueno, hasta que esto no se agilice un poco más y sea un poco más sencillo llegar a ellos, pues bueno, es lo que hay. Vaya parrafada, o sea, me estoy excusando un huevo. Leí el Glamour de Christopher Priest, ¿vale? Además, el libro está dedicado a Lisa Tuttle, ¿vale? Porque lo escribió cuando estaban juntos. ¡Qué maravilla el Glamour! Es que amo a este señor. Podéis ir a ver el especial que hicimos en el podcast de Historias del Caos con Juanma. Maravilloso. Y el Glamour es una historia increíble. O sea, es que este hombre no deja nunca de sorprenderme. Y es que hasta aquí puedo leer. Es que creo que con Christopher Priest tienes que entrar sin saber absolutamente nada y disfrutar de sus historias. Es un autor al que tienes que dedicar mucha atención, ¿vale? Y complejo, pero creo que merece muchísimo la pena. Así que nada, hasta aquí. El Glamour, una de mis novelas favoritas. Sigo con una autora nacional que he descubierto este año y que también se ha convertido en una de mi top, como es Talita Isla, ¿vale? Con Esteresa o el tiempo. Yo la descubrí por la antología de Aquelarre, ¿vale? Mención especial, la antología de Aquelarre, buenísima. He descubierto autoras nacionales en esa antología increíbles. FJ Romero también está en esa antología. Y en Esteresa o el tiempo, pues Talita Isla agarra un hecho histórico real ocurrido en España y a partir de ahí pues crea una ucronía de qué hubiese pasado si bueno, en ese hecho histórico, en ese accidente, hubiese desembocado en una magia nueva, ¿no? Te da historia, te da datos, te da divertimento, con unos personajes súper castizos, súper bien construidos, te da acción, te da aventura, o sea, de verdad, una maravilla de libro. Os lo recomiendo mucho. Y ahora hace poco, en noviembre, saco otra novela con Obscura que la tengo pendiente
en las estanterías y nada, una autora a la que seguir. Ya sabéis que me gusta mucho, me está gustando mucho encontrar este género fantástico ambientado en España, que no hace falta irnos a otros países. Aquí en España tenemos mucha historia, mucha leyenda, mucha mitología con la que podemos construir historias maravillosas, así que os los recomiendo mucho. Mi siguiente libro por cronología es mi lectura favorita, pero creo que lo voy a dejar para el final, ¿vale? Así que me lo salto y voy a seguir con las otras lecturas que tengo. Vale, seguimos con Mandíbula de Mónica Ojeda, ¿vale? Este es un libro que leí por la eBiblio, ¿vale? Descubrí a la autora en la antología de dantescas con el relato de Las voladoras, que me flipó, me pareció increíble, un 10 de relato. No he leído la antología entera, solo ese relato. Entonces, pues iba a leer la antología, pero de repente me di cuenta que estaban también sus otras novelas en eBiblio. Leí la sinopsis de Mandíbula y pensé, creo que esto es lo que necesito ahora mismo. Qué maravilla de historia. De hecho, creo que es esta la que van a adaptar, no sé si a cine o a serie, pero muchísimas ganas de verla. Ya os comenté cuando os hablé de esta novela, tiene un capítulo que es un ensayo sobre el terror, que me parece una obra maestra. Ya solo con ese capítulo, con ese artículo, ya merece la pena leer el libro, pues que ya os digo que el libro es increíble, la historia súper oscura, los personajes, me pareció un 10 de novela, así que os lo recomiendo mucho. Voy a seguir leyendo a la autora, obviamente, y nada, una de estas autoras latinoamericanas de terror a las que seguir indiscutiblemente. Sigo con un clásico de la ciencia ficción, catalogado como el primer libro de ciencia ficción de la historia, aunque yo tengo mis peros con esta calificación, la verdad. Os hablo de Frankenstein de Mary Shelley, ¿vale? Ya os adelanto, para mí yo creo que esta historia es más terror gótico que ciencia ficción. Entiendo, podría considerarse proto-ciencia ficción, pero no lo veo tanto. Me parece bien que lo quieran catalogar de ciencia ficción, yo lo catalogo así, pero sí que siento que no hay tanto, puede ser un híbrido, podría ser. No lo sé, yo no soy experta, ¿vale? Si los expertos dicen que es ciencia ficción, pues ya está. Bueno, el caso, lo he disfrutado muchísimo, me ha gustado infinito, además he podido ver al poco de leer la novela la adaptación de Guillermo del Toro, la cual me ha gustado mucho. Sé que hay muchos detractores, sobre todo mucho fan de la novela, que no le ha gustado, pero yo siento que es una adaptación totalmente personal del autor, que su obra él ha querido contar. Yo creo que la esencia de Mary Shelley sí que está, pero él se ha querido ir por otra resolución en la historia, que creo que es algo muy personal para él y a mí me parece estupenda. Se pueden ver las diferentes adaptaciones, versiones de la historia como individuales, como historias individuales, y no hay problema. Entonces yo la he disfrutado muchísimo, está en mi top de favoritos del año. Tengo pendiente hacer el vídeo de las pelis favoritas, lo sé, no me da la vida. Y nada, lo he disfrutado muchísimo. Es que hace poco que he hablado de esta novela, entonces siento que se me va a quedar un vídeo larguísimo y podría hacer un vídeo solo hablando de lo que me ha parecido Frankenstein. Amo al monstruo de Frankenstein, me encanta la voz que la autora le da. Odio profundamente a Víctor, me parece un rico malcriado. Ese es mi análisis global, ¿vale? Pero eso no significa que crea que el monstruo de Frankenstein es el bueno de la historia y es inocente en todo, ¿vale? Porque, pues bueno, hace sus cosillas, ¿vale? Pero bueno, es todo muy complejo y creo que está súper bien desarrollada la historia, así que ole por Mary Shelley, ole. Sigo con otra novela que leí en la eBiblio en noviembre, creo que fue, es Los últimos días de Jack Sparks de Jason Arnott, ¿vale? Esta novela que Nelly me había recomendado un montón, es de la editorial Obscura.
y que justo acababa de leer Koba y como que la recordé. Dije, yo esta novela la tengo ahí en la Biblia apuntada como lectura inmediata. Este es el momento, lo voy a leer. O sea, que disfrute de historia. He disfrutado muchísimo esta novela. Me parece genialísima, me ha encantado. Es una historia sobrenatural de exorcismos, pero con otra temática que, por mí, si queréis leer este libro, no lees la sinopsis y adentraros en la historia y disfrutar el viaje, ¿vale? Con uno de los personajes más odiables que he leído yo en los últimos tiempos, pero está súper bien construido, pero es odioso realmente y está hecho así para que lo odies y funciona increíble y tiene escenas que realmente me han aterrado. Así que yo creo que esta historia adaptada al cine sería un bombazo. Sigo con otra novela que esta es la que os digo que leí en diciembre, que he amado profundamente y es El subastador de Joan Samson. Esta novela también la leí en la Biblio. Yo necesitaba una historia de folk horror en la que los malos malvados no fueran la gente del pueblo y no fuese una historia en la que trata a la gente del pueblo como paletos atrasados que no les gusta el progreso y que solo quieren imponer sus normas. No, estoy harta de eso. La TIR también está harta, como podéis comprobar. Esta novela me ha dado todo lo que quería y más, ¿vale? Es una historia súper perturbadora, es una historia con la que he sentido muchísima frustración y mucha injusticia. O sea, os lo prometo que yo estaba leyendo esta historia con el puño apretado de la rabia que me estaba dando lo que estaba pasando en el libro. Yo estaba en plan, no puede ser que esté pasando esto y que nadie haga nada, no puede ser. Fue la primera novela de la autora, la escribió en los 70, por desgracia la autora murió a los pocos meses de publicar esta obra y yo creo que casi no pudo ver pues el fenómeno que supuso en ese momento. Ahora han rescatado esta historia, la han traducido al español, creo que es porque también la han rescatado en Estados Unidos, más que nada por el posfacio que hay del propio marido de la autora, ¿no? Contando un poco la historia, y de verdad me parece una novela increíble en todos los sentidos. Me ha encantado y me da mucha pena que sea lo único que escribió esta autora, pero de verdad merece muchísimo la pena. Si podéis conseguirla, si podéis leerla, os la recomiendo mucho y me gustaría hablar de esta historia con alguien, la verdad. No sé si conozco a alguien que haya leído El subastador, pero me parece imprescindible dentro de las novelas de terror de las últimas décadas. Los 70 ya hace unos años. ¿Se puede considerar ya los 70 clásico? Porque si es así, para mí esto es un clásico del terror totalmente. Y bueno, termino con mi mejor lectura del año, que yo cuando leí este libro sabía que iba a ser mi mejor lectura del año y así se ha mantenido a lo largo de los meses. Es una obsesión, de hecho creo que próximamente voy a leer otro libro de la autora que me regaló Laura también, que lo tengo ahí en la estantería, que es que además han hecho adaptación. No sé si se ha estrenado ya o se va a estrenar, ¿vale? Estaban con la premier en el momento en el que estoy grabando esto. Os hablo de Iluminada, de Lidia Yukavsky. Más o menos lo he dicho bien, ¿vale? Una obra súper compleja de ciencia ficción con una prosa preciosa, increíble. El primer capítulo de esta novela me enamoró. Podría enmarcar ese capítulo como uno de los mejores principios de historias de todos los tiempos. De verdad, qué maravilla de comienzo de novela. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo el viaje, me he sumergido totalmente. Es una de estas novelas que estás leyendo, estás ahí dentro, o sea, además está muy bien llevado este símil que estoy haciendo. Te sumerges en la historia, ¿vale? Es como, de verdad, es como estar dentro del agua observando lo que está pasando. Ay, es que me estoy acordando
del libro, os prometo que subrayé muchísimo de la novela, pero párrafos y párrafos enteros de este libro, y me va a hacer muy feliz volver a releerlo y releer todos estos párrafos que estuve subrayando en plan, no, esto no lo puedo perder yo de vista. Esto no, es que además acabo de abrir una página y me he encontrado con una frase que digo, hostia, que es que es precioso, de verdad. Me estoy rayando porque no sé qué más decir y me parece que digo poco para lo que me ha gustado esta novela y me siento una estúpida. Pero bueno, esto es un resumen de mis novelas favoritas del año. Tampoco voy a hacer aquí un análisis complejo, ¿vale? Pero bueno, yo os voy a leer lo que dijo la gente de este libro, ¿vale? Épica. Es el libro más extraño y alucinante que he leído jamás. Ay, yo no me había dado cuenta que aquí hay una cita de Francisco J. Pérez que dice: resulta difícil ser objetivo con esta obra. Tengo la sensación de que acabará siendo considerada entre las más importantes de la década. Totalmente de acuerdo. O sea, maravilla. Maravilla. Tenéis que leer Iluminada de Lidia Dukavtsnit. No me sale el apellido. Además, editada por Horror Vacui, una de mis editoriales favoritas ahora mismo de la vida, ¿vale? Imprescindible. Imprescindible lectura. Si habéis leído, a ver, os voy a hacer así un poco comparativa. Si me habéis hecho caso y habéis leído a Lisa Tuttle, si habéis leído a Nina Allan, si habéis leído a Kailin R. Kiernan con La joven ahogada, si este tipo de autoras os gustan y las habéis leído y os han gustado, esta es vuestra autora, ¿vale? Tenéis que leer a Lidia Dukavtsnit. Un día diré bien el apellido. Bueno, leedlo. Y hasta aquí mi vídeo de mejores lecturas del 2025. Espero que os haya gustado. Contadme, ¿hemos coincidido en alguna lectura favorita este año? También decidme cuáles han sido vuestras lecturas favoritas, porque sabéis que siempre lo que me recomendéis me lo apunto, me lo vaya leyendo o no, pero lo tengo apuntado. Y hay algunas que las tengo en la eBiblio, que lo sepáis. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós.